Buenas tardes, mi nombre es Bárbara Brandt y los integrantes del grupo son Juan Pablo Huichamán, Fernando Painén, Pablo Silva y quien les habla, Bárbara Brandt. Nosotros como grupo nos referiremos a Rusia. A modo de introducción, contarles que Rusia es el país de mayor extensión del mundo. Su territorio se extiende desde el Océano Glaciar Ártico hasta el Océano Pacífico. Moscú es la capital de la República Rusa. Al norte de esta república se levanta San Petersburgo y al suroeste de Rusia se encuentra Ucrania. Rusia cuenta con 4.238.000 kilómetros cuadrados. Esta república, formada por 83 sujetos federales, es el noveno país por población. Rusia tiene las mayores reservas del mundo y además posee las mayores reservas de recursos forestales y la cuarta parte de agua dulce no congelada del mundo. La cocina rusa tiene una gran variedad. Una de las más importantes es la comida campesina de las poblaciones rurales, las cuales se encuentran situadas en lugares muy fríos. Como información básica, nos encontramos con los límites de Rusia. Al norte, el Océano Glaciar Ártico. Al oeste, Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Ucrania y el Mar Negro. Limita al este con el Océano Pacífico y el sur con Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán, Mongolia, China y Corea del Norte. La población de Rusia. Rusia cerró el año 2013 con una población de 142.929.000 habitantes, lo que supone un descenso de un 71.000 habitantes respecto a lo que nos consta del año 2012, en el que la población de este país fue de 143 millones de habitantes. La población femenina es mayoritaria, con 77.287.344 mujeres, lo que equivale a un 54.07% del total, frente a 66.245.656, que son los hombres y que equivalen al 46.34%. Rusia es un país con una muy baja densidad de población, con 8 habitantes por kilómetros cuadrados, está en el puesto número 14 en cuanto a densidad se refiere. Los idiomas. El idioma oficial es el ruso, pero los 160 grupos étnicos en el país hablan aproximadamente unos 100 idiomas. Algunos de los idiomas hablados oficialmente en Rusia son el abasa, adigué, altai, baskir, buriato, kabardiano, calmuco, checheno, kuchi, oshukoto, chuvasio, coriaco, dolgano, eriza, evenki, carakash o balquiaro, jacasio, janti, comi, comipermio, mansi, mari, entre otros. Lo que de política se trata, desde que Rusia obtuvo su independencia tras la caída de la Unión Soviética a finales del año 1991, Rusia ha afrontado importantes retos en su esfuerzo por crear un sistema político después de casi 75 años de régimen soviético. La moneda. El rublo es la moneda oficial de la Federación de Rusia y además es el medio de pago de las repúblicas parcialmente reconocidas de Abjasia y Osetia del Sur. El rublo además fue el nombre de la moneda oficial de la Unión Soviética, el Imperio Ruso y otros estados. El rublo se divide en 100 kopecks. La religión. La Constitución de la Federación Rusa establece que el país es un estado laico. Sin embargo, la ley del Parlamento ruso, Duma, sobre religión del año 1997 estableció que las 4 religiones tradicionales de la Federación Rusa son la Iglesia Ortodoxa Rusa, el Islam, el budismo y el judaísmo,
por lo que todas tienen el mismo derecho automático a predicar y practicar pública y privadamente su religión, mientras que otras religiones deben realizar trámites de inscripción. Es también uno de los países con mayor cantidad de ateos y agnósticos del mundo, probable producto de haber sido anteriormente un Estado comunista. A continuación podemos ver el clima. Debido al gran tamaño de Rusia, ya que se extiende de este a oeste del gran continente euroasiático, en Rusia encontramos todos los tipos de clima de las latitudes medias y altas, aunque lo más característico es el clima continental húmedo. Solo unas pocas regiones de Rusia se encuentran por debajo de los 50 grados Celsius y más de la mitad del país se encuentra por encima. En la mayor parte del país, las temperaturas medias anuales se encuentran en torno a los 0 grados Celsius. El invierno es la estación dominante. Por lo general, es un invierno húmedo, fresco y no muy corto, a diferencia de las primaveras y los otoños, que son muy cortos. La composición étnica. La composición étnica de Rusia es una de las más variadas del mundo, debido al porte y dimensiones que tiene este país. Hay más de 160 etnias diferentes en este país, de acuerdo con el último censo de la población que tuvo lugar en el año 2002. Encontramos 7 comunidades étnicas: rusa, tártara, ucraniana, bashkiria, chuvach, chechena y armenia. Cuentan cada cual con más de 1 millón de representantes. Los rusos son la etnia mayoritaria, 166 millones o un 80% de la población total. Le siguen los tártaros con un 3,8%, los ucranianos con un 2%, los bashkires con un 1,2%, los chuvaches con un 1,1%, los chechenos con un 1,1% y los armenios con un 0,8%. A continuación encontramos las comidas rusas. Los platos de la cocina típica rusa son muy ricos, pero también tienen bastante calorías, debido a que en el invierno se necesita más energía y además debido a que el invierno es la estación predominante de este país. Debido a esto, las sopas son muy populares. Estas no se parecen a los platos de Escandinavia, pero sí a los platos de otros países y países esclavos y próximos. En la diapositiva podemos ver algunas de ellas. Encontramos la sopa tradicional rusa llamada borsch, la sopa típica rusa llamada solianka y encontramos el caviar rojo y negro. En la siguiente diapositiva podremos ver variados tipos de turismo. Para empezar, partiremos con el turismo cultural. En la foto a mano derecha encontramos la evolución de los templos rusos. Los edificios religiosos son un elemento arquitectónico esencial en buena parte del mundo, y en el caso de Rusia, la arquitectura de los templos es aún más significativa que en otros países. Durante muchos siglos, la mayoría de los edificios de este país se construyeron de madera, por lo que hoy son muy pocos los que quedan y los que han sobrevivido hasta estos días. Únicamente las iglesias más importantes se construirían de piedra, por lo que ahora son la única muestra de la arquitectura rusa antigua. En la mano izquierda encontramos la Catedral San Basilio, la Catedral del Manto de la Virgen sobre el Foso, más conocida como la Catedral de San Basilio, está situada en la parte meridional de la Plaza Roja, cerca de la Puerta del Salvador de Kremlin. En la parte alta de la ladera que conduce al río Moscova, fue construida a mediados del siglo XVI por orden del zar Iván el Terrible para conmemorar la victoria de Rusia sobre el Kanato de Kazán, que formaba parte del Imperio de la Horca de Oro. Ahora nos referiremos al ecoturismo.
En las primeras fotos podemos ver el Parque Nacional Ártico Ruso. Es un parque nacional de Rusia que fue establecido en junio del año 2009. Cubre un área grande y remota del Océano Ártico, al norte de Nueva Zembla, Isla Saberni y la tierra de Francisco José. En el año 2009 la superficie total del Parque Nacional alcanzó los 14.260 kilómetros cuadrados, incluyendo además 6.320 kilómetros cuadrados de tierra y 7.940 kilómetros cuadrados pertenecientes al Océano Ártico. El área es el hábitat de los osos polares, como podemos ver en las fotos, además de las ballenas de cabeza arqueada. El área también incluye una de las mayores colonias de aves en el hemisferio norte, así como las colonias de morsas y focas. En las fotos de la parte inferior podemos ver que son equivalentes al Parque Nacional Losiny Ostrov, el cual fue el primer parque nacional de Rusia. Este se encuentra en la ciudad de Moscú, en el óblast del mismo nombre. Se presume que es el bosque más grande en una ciudad de su tamaño. La superficie total del Parque Nacional en el año 2001 fue de 116,21 kilómetros cuadrados. El bosque ocupa unos 96,04 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 83% de la superficie total, de los cuales 30,77 kilómetros cuadrados son el 27%, que están dentro de los límites de la ciudad de Moscú. Nos encontramos con el turismo religioso. Los santuarios de Novgorod. Los peregrinos de todo el mundo tienden a la tierra de Novgorod para rendir homenaje a los santuarios. En la Catedral de la Santa Sofía de la Sabiduría de Dios en Novgorod, la Grande, se guarda la reliquia nacional rusa, el ícono milagroso Nuestra Señora de la Señal, del siglo VII. En el monasterio masculino del lago Santo de la Madre de Dios, Iversky, en Valdai, guardan el icono de la Madre de Dios Iberia en la iglesia de San Jorge de Staraya Rusa, el icono de la Madre de Dios de Rusia antigua, la patrona de la ciudad. La tierra de Novgorod es el centro medieval de la espiritualidad rusa. Animó a muchos santos de la Iglesia Ortodoxa rusa. Estos son el obispo de Novgorod, Joaquín, el príncipe de Novgorod, Vladimir, santos y tauromagos, Antoni de Roma, Varlam de Kutín, locos santos, Nicolás, Koyanov, Jaime el Justo de Borovichi, Michael Klopsky de Novgorod, San Saba, Vyshcherky de Novgorod, entre otros, lo cual equivale a un total de 120 santos. A continuación encontramos el turismo aventura. El turismo de aventura en Rusia anualmente gana más y más aficionados. Tours que proponen son verdaderamente únicos y vinculados con distintas corrientes y esferas. Una de las corrientes más populares son los viajes árticos, como podemos ver en la primera foto. En el verano se pueden emprender viajes en cruceros extremos, en rompehielos por el océano Ártico y hasta visitar el Polo Norte. Además, encontramos diversas actividades de turismo aventura, como el trekking, escalada en hielo, entre otros. El turismo militar. De mucha popularidad también goza hoy en día este tipo de turismo. Si emprenden un vuelo en el avión de caza militar, experimentarán los sentimientos más inolvidables. También se proponen los tours con vista a los polígonos militares, donde se pueden dar una vuelta en el tanque y tirar en blancos de arma de guerra. Precisamente Rusia hace unos años empezó a desarrollar el turismo espacial. El vuelo del primer turista a bordo de nave cósmica, Soyuz, fue emprendido en el año 2001.
Para finalizar la presentación y a modo de conclusión, quiero dejarlos invitados a este maravilloso país, a conocer más sobre él, sus parques, su naturaleza, su gente y todo lo que éste posee. Rusia tiene diversos atractivos de diferentes ámbitos. Su clima invernal ayuda y favorece a este enorme país para en él poder hacer diversos tipos de turismo. Rusia es uno de los mejores destinos. Es único y distinto. Así que todos los que quieran conocer más sobre Rusia, visítenlo.